Válgame el guerrero, la delicia del reino, que si no me cuidan voy, hago malabares y hasta me despeino. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con una crítica sin spoilers, bueno, no tantos ni tan comprometedores, sobre el cuarto episodio de House of the Dragon. Obviamente va la advertencia por si quieres llegar virgen al domingo. Si este es tu caso, te sugiero no ver nada, pero si anhelas una pizca de lo que te espera, entonces estás en el lugar indicado. Aunque nos reservaremos lo crucial para aumentar las expectativas. No obstante, creo que encenderán las pasiones de más de uno. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Este episodio se llama El Rey del Mar Angosto, pues como vimos en el tráiler, Daemon regresa de los peldaños de piedra con una corona en su cabeza tras haber derrotado a Kragas Draghar. El príncipe canalla será nuevamente el MVP y claro que sucederán varias cosas. Me encanta cómo va avanzando la temporada porque parece que cada emisión tiene su propia identidad y explota ciertos recursos para beneficiar al argumento. En esta ocasión se respalda más que nunca de las intrigas, pero no tanto políticas sino familiares, para destacar así el gran talento y calidad interpretativa de los actores al ponerse en la piel de estos personajes complejos y cómo reaccionan cuando las circunstancias no los benefician o se sienten presionados. Desde una opinión personal, Claire Kilner ha hecho un buen trabajo de dirección al igual que el director de fotografía Alejandro Martínez, pues nos otorgaron un episodio con varias escenas nocturnas, interesante a nivel dramático, divertido por otro lado, ya que vemos muchas cosas, y las escenas avanzan de forma dinámica, así que creo que en ningún momento se te hará tedioso porque todo lleva un propósito. El tema conocido a tratar, el matrimonio. Otra vez, lo sé, y quizás para algunos sea un poquito negativo por lo reiterativo, pero aún así es aterrizado a lo práctico y a lo visual, vaya, a acciones concretas. ¿Cuáles son las desventajas de estos enlaces? ¿Qué responsabilidad conllevan, aunque no nos gusten? Más aún desde la perspectiva de la realeza y el beneficio que representa hacia las alianzas políticas para que fortalezcan a las familias. Para los amantes de los libros, hay un guiño muy bueno justo al principio con la fricción entre dos casas de Poniente que algunos van a reconocer. Tenemos una nueva localización, es decir, un castillo que no hemos visto y bastantes easter eggs para entretenernos. Algo que me agradó es que hay bastante humor aquí, digo, para la media de House of the Dragon, que tampoco es una sitcom, pero se agradece la ligereza en el tono para relajarnos y disfrutarlo, porque es divertido despejarse de vez en cuando, viendo cómo pasan varias cosas a la vez, en poco tiempo, e incluso cómo nos recuerdan con ciertas escenas a un personaje muy querido por los fans de Game of Thrones, debido a los paralelismos que se hacen. Definitivamente los guionistas han hecho su tarea y saben cómo provocar en nosotros emociones que nos hagan conectar con la historia, y no solo eso, sino sensaciones, pues las apuestas suben a nuevas alturas con muchas cosas en juego que son tanto tentativas como peligrosas, porque todo lo prohibido siempre tiene que ser rico. Y sí, solo adelantarles que este episodio tendrá algunas escenas muy candentes, así que va la advertencia por si sueles ver House of the Dragon con tus padres. Mi intención es ahorrarte el momento incómodo, no digamos más. En una fórmula atractiva y que funciona, aquí se combinan los latidos del corazón, las sospechas, las acusaciones, las dudas, la separación, la reconciliación y los instantes incómodos. ¿Qué es lo que quiere cada personaje? ¿Cómo a veces no somos más grandes que nuestros deseos? ¿Y cómo el destino se impone a lo que tenemos en mente como proyecto de vida? Mención honorífica para Ramin Djawadi, que vuelve con nuevas y atractivas piezas que van a agradar a los fans de su trabajo y que le da ese acento emocionante con buen ritmo a lo que sucede, ya sea tensión, jolgorio o drama, que hay bastante de esto último aquí, créanme, y se disfruta como no tienen idea. Es algo que debemos saborear lentamente como un chocolate fino y creo que por eso fue uno de mis favoritos. Para los amantes del Alto Valyrio, escuchamos otra vez este idioma que deleita a nuestros oídos. Por otro lado, la intimidad, la falta de confianza y la traición estarán a la orden del día generando división y rupturas. ¿Cuál es la siguiente movida del rey? ¿Qué es lo que le conviene ahora? ¿Habrá cometido un grave error al nombrar a Rhaenyra como heredera? Esas son las preguntas que rondarán en la cabeza de muchos.
En fin, es grato ver variedad cuando se trata de una puesta en escena como esta, porque los chismes y el arrepentimiento inundarán el aire, y cuidado porque llegará a algo crítico. La ambición, los secretos, la responsabilidad, grandes revelaciones y el caos personificado hará que recordemos la frase de pueblo chico, infierno grande, pues la Casa del Dragón estará bajo el escrutinio público y no importará la verdad sino la percepción. Todo esto se desbordará para beneficio de la audiencia. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. También está la opción de super gracias para dejar tu aportación al canal y así traerte más exclusivas de manera anticipada. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.